Queremos que seas tú dirigiendo no solamente las clases, sino el servicio completo. Los cantos, el sermón, que nos prepare nuestro corazón, nuestra mente, ayúdanos a estar concentrados, que también es algo difícil, que nos ayude con los niños. A su vez, esto tenga el propósito de edificar, de exhortar, de consolar, de arrepentirnos, de salvarnos, y que todo esto apunte a tu gloria. Ahora que voy a dar la clase de evangelismo y conversión, mi Señor, seas tú apoyándome a mí, que yo sea solamente un instrumento para que tú hables a tu pueblo. Te lo pido en el nombre de Jesús, amén. Vamos a continuar con la clase de premembresía y también se está añadiendo en cómo ser una iglesia sana, que sigue siendo una clase de premembresía. Hago énfasis en que lo que estamos aprendiendo de iglesias sea algo que nosotros tenemos que aplicarnos. Sería totalmente vano si conocemos esto, tenemos conocimiento y no aplicamos. Entonces tenemos que todos, cada uno de nosotros, ir aplicando lo que estamos conociendo, ya sea la disciplina, ya sea en formar una membresía, en qué es lo que tiene que ser un sermón expositivo. Hablamos de que la iglesia tiene que ser una iglesia que conozca, sepa lo que es el evangelio, y también tenemos que ser una iglesia que evangelice. Esta clase sería la continuación de lo que es la clase pasada. La clase pasada hablamos de lo que era el evangelio y el evangelismo. Hoy vamos a seguir hablando tocar un poco acerca del evangelismo, pero también el tema principal de hoy es la conversión, o el arrepentimiento y conversión. Para entrar en materia de una vez, quiero mencionarle varias historias, y la primera es que, esto lo dice Miguel Núñez. Miguel Núñez tenía un amigo que era misionero. Él salió a encontrarse con un equipo de béisbol. Este misionero a este equipo de béisbol le dio su testimonio y lo hizo llevar a hacer la oración de fe. No sé si ustedes conocen lo que era la oración de fe. Y aparte de hacerle una oración de fe, le dio una tarjetita para que anotaran su nombre allí. Los que tomaron la decisión de hacer su oración de fe, escribieron su nombre en una tarjetita. Este misionero se fue a su iglesia muy contento y llegó a su iglesia y le dijo a su pastor que su encuentro con el equipo de béisbol fue todo un éxito porque 9 o 10 personas habían tomado la decisión por Jesucristo. Mi hermano venezolano, no sé si ustedes se acuerdan de que en Venezuela existía una iglesia que realizaba una sopa. Venezuela sigue pasando por momentos económicos y el comercio hacía bastante difícil. Una iglesia bastante popular en Venezuela hacía sopas para evangelizar. Hermano, y el evangelismo se llegaban 5.000, 10.000 personas. Y yo tuve la oportunidad de leer esto en el periódico, donde dijeron 5.000 personas se salvaron. De verdad, esto lo leí yo. La pregunta que uno se puede hacer básicamente es, ¿en base de qué ellos pueden definir que se salvaron? Es algo que tenemos que preguntar. Creo, si no me equivoco, esa iglesia era Maranata, ¿cierto? La que hacía la sopa. Sí. Y realmente asistían muchas personas. Entonces ellos tomaban la oración de fe. Si una persona hacía la oración de fe y llenaba una tarjetita, ellos lo contaban con una persona que iba al cielo. Realmente ese era su cómputo que tenían ellos. Y ellos fácilmente decían, 5.000 personas hicieron una oración de fe, bueno, 5.000 personas van al cielo. Yo no sé si aquí también se pudo ver, en Venezuela se vio también bastante como medio de evangelizar las 4 leyes espirituales. ¿Sí las conocen? Acá también se utilizó como medio para evangelizar. Bueno, quiero que ustedes puedan ver, esto aquí en Sudamérica, en Latinoamérica, se ha usado muchísimo como para evangelizar. La mayoría de iglesias utilizan estas 4 leyes espirituales para evangelizar. Y quiero que ustedes puedan ver el énfasis humanista que tiene esta evangelización. Estas 4 leyes espirituales, dice la primera ley: Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Esa es la primera ley. Ya por ahí estamos contradiciendo lo que es la escritura, porque Dios es santo y su santidad lleva a aborrecer la maldad. Ellos se levantan y dicen: Dios ama el pecador, pero aborrece el pecado.
Pero hay un problema, el pecado no puede ser separado del pecador y al que Dios va a castigar es al pecador. Dios no va a separar el pecado y va a exterminar el pecado, no, es al pecador el que Dios va a descargar su vida. ¿Cierto? Bueno, este evangelismo que utilizan las 4 leyes espirituales, por eso les digo, quiero que ustedes a medida que yo lo vaya mencionando, ustedes puedan ver cómo hace énfasis en el hombre y no en Dios. Es como que el hombre, el personaje principal del evangelio. La primera ley espiritual dice: Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. La segunda ley dice: el hombre es pecador pero está separado de Dios. Significa que no puedes conocer ni experimentar el amor de Dios y el plan que Él tiene para tu vida. Esa sería la segunda ley espiritual. La tercera dice: Jesucristo es la provisión de Dios para el pecador. Solo a través de Él puedes conocer y experimentar el amor de Dios y su plan para tu vida. Todo es la vida del hombre. Y a pesar de que Cristo sí es la provisión para el pecador, ellos dicen que la única manera de que tú puedas llegar a apropiarte de Cristo es solamente a través de una oración y confesión. Pero una oración y confesión no como nosotros las creemos, sino en solamente hacer una oración de fe. Ellos terminan diciendo que tú tienes que recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, sería la cuarta ley, para poder conocer y experimentar el plan maravilloso que Dios tiene para tu vida. Ellos resumen su evangelio de esta manera. Como ustedes pueden notar, no hay arrepentimiento ni conversión en ninguna de las 4 leyes. También pueden notar de que se les olvida que Dios es santo y que aborrece la maldad y que va a castigar con un odio santo, si se puede decir así, al pecador. ¿Por qué? Porque se ha rebelado siempre contra el Señor. También pueden ver la ausencia de lo que es la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, que sería como la base para perdonar tu pecado y para la base para la justificación. O sea, tú le puedes decir a la persona: ok, Cristo te perdonó, pero ¿a base de qué? A base de que Él llevó el castigo, vivió la vida que tú tenías que vivir y llevó el castigo que tú merecías. Ese es el evangelio, que también resucitó para justificación. Pero ¿a base de qué Cristo perdona? También contradice lo que es el evangelio, que es solo por gracia. Contradice el evangelio porque ellos terminan diciendo que para salvarse tiene que ser una oración de fe. Eso sería ser salvo por una obra, que es hacer una oración. Sí, yo creo que ustedes tienen conocimiento de que un gran porcentaje de iglesias realizan esta oración y después de esta oración lo declaran salvo. Es un error. Se puede decir que tienen buena intención, esto se ha hecho bastante común y de verdad tienen buena intención, pero hasta esta misma iglesia, yo pertenecí a una iglesia de la prosperidad, hasta esta misma iglesia, terminan dándose ellos cuenta o hacen un estudio que a las personas que ellos hacen pasar al frente o la hacen hacer esta oración, no vuelven más nunca a la iglesia. Ellos dicen: hay un 80% de personas que nosotros, del 100%, este 80% de personas no vuelven a la iglesia y ni siquiera saben, no quieren saber nada de Dios. Le hacen la oración, pero no pasa nada. Siguen su vida. Siguen llevando la misma vida. Asisten a la iglesia, pero siguen llevando la misma vida. No, pero más aún, dicen que ni siquiera empiezan a asistir a la iglesia. Ni siquiera se unen a la vida de lo que es un cristiano verdadero. Entonces ellos terminaron diciendo, como en la iglesia que yo asistí, y empezaron a decir: entonces falta de discipulado. Se creó un ministerio de discipulado, pero la gente todavía no sigue asistiendo ni cambiando su vida. Yo creo que el problema radica en, primero, hay una ausencia de la obra redentora del Señor, pero también hay una ausencia de llamado a arrepentimiento y convertirse. Porque no depende de nosotros, depende del Señor. Yo creo que leamos Marcos 1.15 y otra persona que lea Hechos 3.19. Marcos 1.15 y Hechos 3.19. Aquí vemos un llamado para creer el Evangelio. Marcos 1.15. Amén. ¿Ya? Diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Figúrense ahí que en este llamado que hace, dice 2 cosas. Ustedes tienen que creer el Evangelio y también tienen que arrepentirse. ¿Cierto?
En Hechos 3:19, que lo tengas, si lo puedes leer, por favor. Amén. ¿Ya? Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Vuelve a ver un mandato. Ustedes tienen que creer en el Evangelio, pero también tienen que arrepentirse. Entonces parece ser que el evangelismo que se toma hoy día, hay una ausencia de la obra redentora del Señor, pero también hay una ausencia de llamado a que las personas se arrepientan y se conviertan. Y por lo que podemos notar en estos versículos bíblicos, según estos hombres, hay que llamar a las personas a arrepentirse. La semana pasada les dije, mire, un simple mensaje de que Cristo salva no es una definición de fe. Tú puedes ponerte una franela y decir Cristo salva, Cristo te ama. Y eso no puede ser considerado un evangelismo. Eso ni siquiera entra en un evangelismo. Si ustedes, no sé aquí en Chile, pero en Venezuela, mis hermanos de Venezuela pueden afirmar lo que yo estoy diciendo. En Venezuela, los brujos, los católicos, testigos de Jehová, mormones, todos creen en Cristo, hermano. Incluso en Venezuela se congrega muchísima gente en Semana Santa, porque en los miércoles santos sacan una imagen de yeso de Jesús Nazareno. Y la cantidad de personas que asisten a eso, al menos en Caracas, que se visten hasta de púrpura, es increíble. Y esas personas confiesan que creen en Cristo. Y nosotros podemos dar un porcentaje que hasta el 90% de esas personas creen en Cristo. En Venezuela no se ven muchos ateos. Es raro el que es ateo. Y yo sé que si nosotros sacamos un porcentaje aquí en Linares, ustedes salen y la mayoría de personas cree que Cristo salva. Cree en Cristo, cree que existe un Dios, ¿cierto? Sí. Pero esa no es la definición de fe que salva. Vamos a leer lo que dice Santiago 2, del 18 al 19. Santiago 2, del 18 al 19, yo lo leo. Yo lo tengo acá. No, perdón, el 19 nada más. Bueno, leamos el 18, dice así, mira. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Continúa diciendo que al que quiero dar énfasis es a este. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien hace. También los demonios creen y tiemblan. De modo tal de que a nada más con creer también se puede ser un demonio. No hay, según ese entendimiento de fe que tienen las personas, por lo menos los brujos en Venezuela, se le llama palería. La brujería en Venezuela se llama palería, espiritista, santería. En Venezuela es como una brujería. Y ellos terminan creyendo, yo he hablado con muchísimos brujos, ellos terminan creyendo de que sí existe Jesús, de que sí existe un Dios, y aparte terminan creyendo de que Cristo pagó el precio de sus pecados. Los católicos también creen eso. Y ellos creen que Cristo es mediador, pero también creen que María es muy mediadora. Entonces quiero que ustedes puedan ver que no es una simple definición lo que salva a una persona, no es una simple definición de que Cristo salva y que Cristo perdona lo que te va a hacer salvo. Quiero que ustedes puedan notar ahora que no solamente Santiago dice esto, los demonios también creen y tiemblan, no es un simple conocimiento de esto. Entonces, entender que no por una simple definición de fe seremos salvos. Ahora quiero darle a entender lo que es, o cómo lo entendieron los reformadores, lo que era la fe. Y ellos lo resumieron en 3 pasos. Son palabras, ahí se me fue cuando se habla noticia, orden salute, orden de la salvación, ¿cómo se dice? Latinas no. De latín. De latín, sí. Bueno, si utilizan 3 títulos, yo no sé por qué mantenemos los títulos en latín. O sea, fácilmente se puede decir en español. Pero bueno, yo no quiero romper las tradiciones. Dice, el primer título,
que se lo conoce, esto es como los reformadores entienden la fe. Los reformadores dicen que para que haya una fe efectiva o una fe que realmente salva se necesitan tres cosas. Primero, noticia. La palabra es noticia, conocimiento. Tú necesitas primero que alguien te dé el conocimiento de algo. Tú no puedes tener una fe inventada. ¿Me entiendes? Tú no puedes creer que mañana no va a salir el sol. ¿Por qué depositaste esa fe? ¿Quién te dijo a ti que mañana no va a salir el sol como para que tú deposites esa fe? Entonces, el primer paso que se necesita es que alguien supremo y poderoso te dé la noticia, que haya un conocimiento. ¿Me entiendes? Porque Abraham salió de su tierra. Porque hubo un ser supremo que le dijo, Abraham, sal, yo voy a hacer de ti una nación grande. ¿Me entiendes? Hubo un conocimiento, hubo alguien supremo que le dio la noticia. ¿Sí pueden entender? Ese sería el primer paso. Las personas depositan fe en todo, hermano. Pero su fe es algo imaginario que ni siquiera ha existido. Porque nunca nadie le dijo en qué tienen que depositar fe. Por eso le digo, tú puedes creer que mañana va a llover, pero si no hay nadie que controle eso para decirte si va a llover o no, ¿cómo vas a depositar fe? ¿O cómo lo vas a creer? Por eso el primer paso para entender lo que es la fe es noticia, que significa noticia. Necesitas tener un conocimiento. El segundo paso, o cómo los reformadores entendieron la fe, es la palabra ascensus, que significa asiento que es así. O el segundo paso de ascenso es lo creo. Está la noticia, le dijeron a Abraham, Abraham, sal de tu tierra, él tuvo el conocimiento, y el segundo paso es creer. Ok, creo que lo que tú me estás diciendo es verdad. Y obedecer, porque la parte También lo lleva a obedecer. El segundo paso entonces sería ascenso, que es asiento, que es así, afirmo, confirmo, que sería el creer. Hasta este nivel llegan los demonios, porque los demonios, si se puede decir, ellos creen. Ellos tienen el conocimiento de que existe Jesús. Cuando Jesús tuvo su ministerio sobre la tierra, ellos sabían que era Jesús y los demonios se les sujetan a ellos. Entonces, si nosotros cumplimos estos dos pasos, podríamos decir que estamos calificando para ser unos demonios igual. ¿Cierto? Pero el tercer paso es el que nos diferencia. Y la palabra latín es fiducia, que significa confianza. Estos serían los tres pasos para que sea una fe que salve. Tú necesitas un conocimiento, necesitas creer en lo que te están diciendo, y por último necesitas fiducia, que significa confianza. Ellos tienen la idea, cuando ellos hablan de confianza, tienen la idea de que cuando un cuerpo se descansa sobre algo, se lanza con todo su peso y hay algo que te soporta, que te descansa. Eso tiene la idea de lo que es la confianza. Tú depositas confianza en lo que Dios te dijo a través de una noticia, tú lo crees y tú solamente descansas sobre esas promesas. Entonces, esa sería una fe. Como los reformadores entendieron la fe, bueno, en tres pasos. Tú tienes el conocimiento, tú crees lo que se te está diciendo y tú descansas. Hasta allí creemos que es la fe, pero no solamente la Biblia dice que en el llamado evangélico se tiene que creer, sino que, según lo que leímos en Marcos y según lo que leímos, dice que nosotros tenemos que creer y arrepentirnos. Entonces, no solamente es un mero creer, sino que también es convertirlo. Algunos ven la salvación como una simple decisión de querer ir al cielo y listo. Acepta que Cristo es tu Señor. Sí. Y Paul Guache se molesta cuando dicen esta oración de que acepta a Cristo como tu Señor. Él dice, no, Cristo es tu Señor. Lo acepte o no lo acepte, Cristo es el Señor. Depende del lado que tú estés, ve cómo lo ves. Si es un Señor que te ama o un Señor que va a descargar su ira sobre ti. Entonces, no podemos ver la salvación como un simple aceptar a Cristo y listo. No, la salvación es mucho más que eso. La salvación conlleva una conversión. Es pasar de la muerte a vida. E incluso cuando Cristo habla con Nicodemo, dice que es necesario nacer de nuevo. Vean la palabra necesario. Es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios. O sea, es necesario que haya un cambio, es necesario que haya una conversión. Y según el evangelismo que presenta la Biblia, tanto Pedro como en Marcos, en el libro de Hechos, Pedro y Marcos crean el evangelio, pero tienen que arrepentirse.
esto es lo que sucede. Es por eso que nosotros vemos que todo el mundo cree en el Evangelio, o cree que Cristo salva, primero porque no hay un evangelismo correcto, y también porque no se arrepienten, su vida sigue siendo igual. La palabra arrepentimiento en la Biblia utiliza dos palabras en griego. No voy a decirle cuáles son las palabras, no soy bueno para esto, pero la palabra transmite es un cambio de dirección y un dolor y pesar. Las dos palabras que se utilizan para arrepentimiento en la Biblia indica eso: cambio de camino, cambio de dirección o un pesar y dolor. Pero no solamente queda allí, sino que tú cambias por donde tú ibas para volverte a Dios. Ese es el arrepentimiento que menciona la Biblia. No es solamente dejar de robar, es dejar de robar y seguir a Dios. Es dejar el camino de lo malo y seguir a Dios. Ese es el arrepentimiento que plantea la Biblia. No solamente dejar de hacer las cosas, sino dejar de hacerlas y seguir a Dios. La Biblia dice que es un gran cambio, no es algo como que cambiarse los zapatos o quitarse la ropa para ponerse otra. No, es un cambio radical, es pasar de muerte a vida eterna. El tener un mal entendimiento de lo que es una conversión o arrepentimiento lleva a personas a creer que son creyentes cuando no lo son. Yo no sé si ustedes han escuchado la Biblia de que dice, varios pastores actuales que dicen que hay una cosa mala en este mundo y es no ser creyente, pero hay una cosa peor y es creer que eres creyente cuando no lo eres. Imagínate que tú eres un creyente cuando no lo eres, vivir engañado, eso sería terrible. Entonces, un mal entendimiento de lo que es la conversión lleva a las personas a creer que son creyentes cuando no lo son. Spurgeon menciona en una historia que él iba caminando por la calle de Londres y se encuentra a un borracho, a un ebrio, pero él dice que estaba muy ebrio. Y este ebrio le dice, Spurgeon, ¿no me reconoces? Y él le dice, ¿por qué tendría que recordarte? Bueno, yo soy uno de tus convertidos. Y Spurgeon le dice, ciertamente eres uno de los míos, porque de Cristo no puede ser. Y es así, hermano. Tiene que, según Santiago, la fe tiene que ir acompañada con arrepentimiento y conversión. A mí Sí, me pasa adelante. mucho que los pacientes con los que trabajamos siempre le estamos hablando del Señor. Entonces me pasa mucho que la mayoría, si es que no todos, creen en el Señor, afirman y tienen tan alto concepto de sí mismo que me choca cuando dicen, no, si yo estoy bien, si yo creo en Dios, está todo bien. Como que no se encuentran pecados, encuentran que están haciendo bien. Si yo nunca he sido malo, nunca, no sé por qué me pasa esto, nunca he sido malo, he hecho muchas obras buenas en mi vida. Entonces se justifican ellos continuamente, no reconocen la necesidad que tienen un Salvador, no reconocen la maldad y es imposible como hacerlo ver. Como que intento guiarlo, que realmente todos somos pecadores, pero es como imposible traspasar esa barrera para hacerlo entender que realmente somos malos, todos somos pecadores. Sí, es que por eso yo mencionaba ayer que nosotros tenemos que mencionarle la miseria que tiene el hombre. La miseria es evidente cuando nosotros nos comparamos con la ley del Señor. Es evidente notar de que somos malos. Cuando nosotros nos comparamos por la ley del Señor, por los 10 mandamientos, no creo que nadie se salve. Porque es por eso mismo, porque ya el primer mandamiento, amarás a tu Dios, no, si yo lo amo. Que Sí, hermano, me pasa lo mismo con un compañero de trabajo. Es impresionante. Me pasa lo mismo. Yo les menciono que nosotros pecamos a diario. Él me dice, no, yo paso días sin pecar. Y yo, no, Oye, le menciono cuando el Señor le dice que no adulterarás, Sí. decía que cuando lo pensaste ya cometiste el acto de adulterio. Y eso y ahí como quien dice, nada, sí, bueno, con el pensamiento, como que ya todos se sienten culpables. Sí. Pero No, pero yo creo que nos pasa todo eso. Por eso que yo creo que la Biblia, que es inspirada por Dios mismo, primero se levanta de que el hombre es justificado por la fe. Pero también vemos a Jacobo, a Santiago, mencionando que, ok, tú tienes fe, pero tú necesitas obras también. La evidencia de que tú crees que lo que te va a salvar es creer en Cristo es obviamente la fe. Pero la fe se transmite sí, se puede notar es a través de tus obras. De que somos totalmente santos y perfectos, no. Pero hay un reconocimiento de nuestras maldades, pues. Eso, ahorita lo vamos a ver cuáles son los frutos de una conversión. Y uno de los frutos de la conversión es precisamente el reconocimiento de nuestras maldades. Pero lo importante es no rendirse en seguir anunciando lo mismo. O sea, no porque uno no vea el cambio al tiro en la persona, lo único que sería, ¿cierto?, que fuera el tiro. Claro. Seguir en eso, seguir creyendo que el Señor puede hacer germinar esa semilla en el momento propicio.
Muchas veces lo que dice la hermana Pauli pasa por desconocimiento, porque esas personas no leen la Biblia, no saben lo que Dios nos dejó escrito y lo que demanda para con nuestras vidas. Sí. Ellos solamente, desde su humanidad, ellos dicen, yo no robo, yo no mato, porque yo soy malo. Porque no leen la palabra. Sí, pero qué bueno que nosotros, Dios nos ha ayudado tanto a reconocer de que somos malos y nuestra necesidad de Cristo, de verdad. O sea, yo digo, ¿cómo ellos pueden pensar así? Y yo vivo pecando acá, no me da segundo, hermano. Y yo digo, ahora mi necesidad de Cristo es tan grande. O pasa al contrario, que son moralistas, que también pasa una situación, porque, bueno, mi carácter es como desordenado, pero no irrespetuoso ni nada. Entonces, como para alegrar a los pacientes, pues, etc. Entonces, alguien por ahí me dijo, ¿y es verdad que usted toca la guitarra? Y siendo así. Y yo digo, ¿pero qué? O sea, ¿qué no refleja, digamos, que sea cristiana? Pues si no he dicho nada. Solamente para alegrarlos de repente, que sí, un chiste, pero nada que evidencie, no sé, por algo contrario a mi fe, digamos. No, claro. Miren, según la Biblia, el cambio real en la conversión cristiana involucra depender solamente de Cristo. No debemos tratarnos de justificarnos a nosotros mismos. Esto sería también algo evidente. Con la conversión comenzamos a descansar en Cristo, a confiar en Él y en sus méritos ante Dios. Se resalta que es un cambio de vida, pero que también descansa en la fe en Cristo. Es un cambio de vida que descansa en fe. ¿Cierto? Como ya les mencioné, no solamente por cambiar, porque hay personas que son moralmente buenas, pero eso no lo salva, lo que lo salva es la fe en Cristo. Entonces, es un cambio de vida que descansa en la fe en Cristo. Nuestra única esperanza viene al comprender que Dios se ha hecho carne en Cristo, que Cristo vivió una vida perfecta, como les mencioné, y que murió en la cruz, en lugar de todos aquellos que confían en Él. Y que Él se levantó en victoria sobre nuestros pecados y ahora nos ofrece derramar su Espíritu Santo en nuestro corazón. Entender que se tiene esta dependencia, esta confianza solamente en Dios, es la naturaleza del gran cambio que toma lugar en la conversión. Entender perfectamente esto, por eso les dije, entender la miseria en la que estamos, en la ofensa que le hemos generado al Creador, entender de que no tenemos un tipo de oportunidad, por eso Cristo mismo lo dice bien, yo vengo a buscar a los enfermos. O sea, las personas que reconocen de verdad su necesidad es la persona que encaja con un Salvador como Cristo. ¿Por qué? Porque está la ley, si tú te consideras bastante bueno, entonces busca salvarte, busca entrar al cielo por medio de la ley. Pero las personas que realmente se conocen a sí mismas, saben su necesidad de un Salvador. No sé si ustedes han leído El Peregrino. El peregrino hubo un momento donde se confundió y trató de alcanzar el cielo a través de la montaña del Sinaí, que serían los 10 mandamientos. Y lo que encontró fue ¿qué? Más tormento y su mochila de pecado creciendo cada vez más. Hasta que vino evangelista y le dijo, no es por allí, sino por el camino de Cristo. Y cuando llegó a la cruz, el peso de su pecado se le soltó. Y eso es lo que hace más evidente, es que lo que les acabo de leer, Cristo vivió una vida por nosotros, Cristo murió por pagar nuestros pecados y que también resucitó en victoria. Y el conocimiento de esa fe es lo que lleva el cambio de vida. ¿Cierto? El reconocimiento de esa miseria. Entonces, debemos arrepentirnos y creer en Cristo. Porque les confieso algo, también le pasó a Juan. Este estudio de conversión no pareciera ser un estudio para una clase de premembresía o estudio de cómo ser una iglesia sana, porque pareciera que fuera un estudio doctrinal. Pero ahorita vamos a ver por qué es tan esencial o importante que la iglesia conozca lo que es una verdadera conversión. ¿Por qué? Porque cuando una iglesia no comprende la enseñanza de la Biblia acerca de la conversión, bien puede llenarse de personas que hicieron declaraciones sinceras en algún momento de su vida, pero que nunca han experimentado un cambio real o radical que la Biblia presenta como conversión. La conversión se tiene que evidenciar en frutos, como lo que estamos viendo. Les voy a decir unas que otras cosas cómo se puede evidenciar estos cambios. Primero, fácil, es despojarse de lo viejo y empezar una vida nueva. Una conversión es fácil notarla cuando tú pasas
y cambias tu comportamiento. ¿Qué dice el Evangelio? El que roba ya no robe más, sino que trabaje para dar a los pobres. Te estás despojando de lo que es el viejo hombre y ahora estás empezando a ser un nuevo hombre, una nueva criatura. Otra evidencia que podemos notar es que si están los miembros interesados en batallar contra sus propios pecados, incluso si continúan tropezando, para mí, este sería una de las cosas más evidentes de una conversión, y es la lucha contra el pecado. Es reconocer nuestra falta y nuestra necesidad de cambiar. Paul Washer, una vez haciendo una oración que también me marcó a mí, él decía: yo tengo mucho conocimiento y yo me siento a ese muy parecido, porque uno conoce lo que tiene que hacer, pero el comportarse como Dios demanda es lo difícil para cada uno de nosotros. Mire, es reconocer nuestra falta y nuestras necesidades. El pasaje de Romanos 7 de Pablo es evidente en un cristiano. Ese pasaje de Romanos 7 de que lo que quiero hacer no lo termino haciendo, que me complazco interiormente en la ley de Dios, pero en mis miembros se manifiesta la ley de la carne. Ese pasaje es de un verdadero creyente, porque así se siente un verdadero creyente. Es una lucha constante contra el pecado. Es como que un día te deleitas en la ley de Dios y otro día solamente quieres hacer pecado. Eso evidencia de que eres un creyente, de que estás luchando contra el pecado. Yo creo que eso es una evidencia de que eres un convertido y eres una persona que te ha arrepentido y creído en Cristo. Y es que estás luchando contra tu propia maldad. Otro motivo para mostrar si eres un verdadero convertido es que si tú muestras un interés en disfrutar la comunión entre hermanos, o te complace o te place más disfrutar de la compañía de unas personas que ni siquiera creen en Cristo, yo creo que eso también es evidencia de que si eres convertido o no. Tus motivaciones al pasártela con creyentes deberían cambiar, o deseas realmente seguir con las mismas amistades que lo que hacen es alimentar tu deseo malvado. Otro motivo de la conversión es que si estás empezando a responder los desafíos que tiene la vida de manera diferente, o te estás muriendo por todo, o estás empezando a descansar en la soberanía de Dios, en que nosotros no controlamos nada en este ámbito terrenal, de que tú no puedes controlar el futuro, no puedes controlar el mañana, no podemos controlar ni siquiera lo que va a pasar de aquí a unas horas. Nuestro desafío, a medida que nosotros nos convertimos y nos arrepentimos, vemos los desafíos de una manera diferente. ¿Por qué? Porque Dios ya viene a ser el soberano, Él es el que controla todo. Y nosotros respondemos de una manera diferente. ¿Por qué? Porque Dios nos vive enseñando a través del conocimiento de la palabra. ¿Sí? De que Él tiene el control, la eternidad empieza a ser para nosotros algo real, el juicio empieza a ser para nosotros algo real, las verdades son las que transmite la Biblia y no lo que transmite la cosmovisión que no es bíblica o que no es de Dios. La soberanía de Dios. Confiar en la soberanía de Dios, de que todo pasa por Él. ¿Sí? Entonces, una evidencia de que somos convertidos es cambiamos nuestro entendimiento, nuestra manera de actuar cambia, es el reconocimiento de nuestra maldad y nuestra necesidad de Dios para cambiar. Estos serían evidencia para saber si somos convertidos o no. Y ahora le hago una pregunta, ahorita le voy a mencionar una lista. ¿Estaremos de acuerdo en evaluar bien a los nuevos miembros? En el sentido de que estaremos de acuerdo cada uno de nosotros en que cuando lleguen nuevos miembros, en evaluarlo bien y tratar de conocer si son verdaderamente convertidos. ¿Estaremos dispuestos a eso? Yo creo que sería lo mejor. Yo no sé si yo les comenté, sí lo comenté, en una clase pasada hablando de la disciplina, y es que nosotros tenemos que ser estrictos con la entrada de los nuevos miembros y dejar las puertas de las salidas abiertas, en un sentido bueno, ¿me entiendes? Pero si somos una iglesia bíblica y una persona no quiere estar acá, entonces el problema sería él. Pero si tú estás tratando de estudiar las escrituras y estamos dando cultos centrados en el evangelio y tratamos de exaltar al Señor y una persona así aún se quiere salir, ya ¿qué más podemos hacer como iglesia? Pero si nosotros tratamos en que las entradas de la iglesia sean estrictas, y estricto no quiero hacer que la membresía sea algo difícil para entrar, no, lo que quiero decir es que los que entren sean verdaderos convertidos y verdaderos cristianos. Creo que seríamos una iglesia que agrada al Señor. ¿Sí o no? Una iglesia sana. Seríamos una iglesia sana,
¿Cierto que sí? Ahora quiero que ustedes puedan ver aquí, esto es una nota que hizo un pastor, dice, un entendimiento correcto de la conversión se hará notorio no solamente en los sermones, sino que también en los requisitos de una iglesia, tanto para el bautismo como para la cena del Señor. No podemos ser ligeros en esto, hermano, sino de verdad tomar lo que Dios considera importante, nosotros como iglesia considerarlo importante. Dice, se ejercerá precaución. Los pastores no pueden presionar a las personas para ser bautizados, esto ni siquiera puede existir. Las personas tienen que tener el deseo de congregarse, de asistir a la cena del Señor. Entonces dice, los pastores no pueden ejercer una presión para que las personas... los pastores no estarán presionando por bautizar a las personas apresuradamente sin evaluar o analizar su condición espiritual. Se notará en la expectativa de la iglesia para la membresía. No se admitirá un nuevo miembro de una manera inmediata, hermano. Esto es algo que también tenemos que tomar en cuenta. Empezaremos con clase de membresía, se pedirá un testimonio, se pedirá también si conozco una explicación al menos de lo que es el Evangelio. Se mostrará, sí, eso ahorita lo voy a decir, se mostrará en que la iglesia no estará dispuesta a tomar pecados por monocidio a la ligera, sino seremos una iglesia comprometida. Si nosotros empezamos a ver o a conocer lo que es una verdadera conversión o si realmente es una persona creyente, entonces nosotros seremos una iglesia sana, y si somos una iglesia sana o bíblica, seremos una iglesia que agrada al Señor. Ahora voy a lo que dijo José Luis, el rendir cuenta. Si nosotros entramos o nuestra membresía es realmente de puros creyentes y cristianos, y yo sé que el trigo crece con la cizaña, eso también es algo que el Señor mencionó, pero en lo que nosotros no podemos conocer los corazones, solamente Dios los puede conocer, pero digo que en el sentido que lo que dependa de nosotros, poder ver si o evaluar bien el futuro miembro. Entonces dice, el rendir cuentas, el dar ánimo o apoyo, el exhortar será lo común y no algo extraordinario. Porque es tan difícil y tan poco común el decirle a una persona que está mal. Eso no debe ser así, por lo menos no lo menciona la Biblia, que la iglesia no puede ser así, sino que Pablo siempre menciona, ve al hermano y dile que está mal. ¿Cierto? Ve al hermano y dile que está haciendo esto. Si no te escucha, ve con otra persona y habla con él. Si te escucha, ¿qué dice? Has ganado a tu hermano. Tuvo buen propósito, se logró lo que se quería. Y estos discípulos entendieron, Dios, ciertamente Cristo. Entonces, ¿cuántas veces tengo que perdonar al hermano? Hasta 70 veces 7. Pero ¿me entiendes? Entonces, no es algo extraordinario el que nosotros nos estemos apoyando, animando, y mucho menos si nos estamos disciplinando unos a los otros. Eso tiene que ser común, según lo que la Biblia menciona. Si esto es una membresía, tenemos que dar cuentas, hermano. Yo no puedo enfermarme por 3 meses y ustedes no sepan nada, y ustedes no me ven los domingos, ustedes ni siquiera saben de mí. Y yo en mi maldad, porque sería maldad, no les digo nada a ustedes que me enfermé, y ustedes solamente ven mi ausencia. Hermano, es una membresía, tenemos que dar cuenta. Y esto no es una membresía mundana, es una membresía eclesial, una membresía que Dios estableció. Cuando yo le dije que quieras ser miembro, declararte que eres un representante del cielo, de Dios mismo. O sea, no es una membresía vana, no es una membresía sin importancia. Eres un representante. La iglesia local tiene autoridad, como lo vimos en Mateo 18, de declararte, creo que por tu testimonio, eres un miembro y representante de Dios. Ahora imagínense que no tengamos que dar cuenta y yo me pierdo 3 meses, mañana decido irme para Venezuela y ustedes ni saben, me ven en fotos en tu caca. Entonces, chamo, tenemos que dar cuenta, ¿me entienden? Eso es lo que hace una iglesia. Somos miembros, y la membresía que se menciona en la Biblia es familia. Se utiliza la palabra membresía, pero esto es una familia, es un cuerpo. Tus logros son mis logros, tu dolor es mi dolor. Amén. Si tú tienes problemas económicos, vamos a ver cómo hacemos. Pero eso es lo que la Biblia menciona. Y menciona que también vamos a tener dificultades. Me gusta en Corintios cuando había una dificultad entre varios hermanos,
Y estos hermanos salieron a verse con un juez que no era creyente. Y Pablo le dice, oye, ¿cómo es posible? Primero ya es una falta grave de que ustedes tengan un agrado entre ustedes. Pero aparte de que tienen eso, ¿cómo van a ir a jueces que ni siquiera son creyentes? ¿Acaso no saben que ustedes van a juzgar a los ángeles? ¿Y cómo no pueden controlar una situación dentro de la iglesia? ¿Cómo se les puede escapar de las manos? Si ustedes tienen sabiduría, ustedes son creyentes. Entonces, una verdadera conversión, hermano, se va a transmitir en eso. En que todo se va a hacer fácil. No va a haber nadie, venga tú y veo que tu comportamiento está mal. Ah, bueno, y eso no es problema tuyo, yo soy así. Eso no lo va a hacer una persona que no es creyente. Sino, por último, si no crees lo que te está diciendo el hermano, analízalo. Analízalo, ve. El rendir cuenta, entonces el dar ánimo, el apoyarse en la disciplina, se va a hacer evidente entre personas que están realmente convertidas. Una de las marcas importantes de una iglesia sana es un buen entendimiento entonces bíblico de lo que es la conversión. Termino diciendo esto. Cuando una conversión es real, se traduce en beneficios saludables a la vida de la iglesia. Por eso es importante que como iglesia sepamos lo que es una verdadera conversión. Esa persona querrá ser miembro de una iglesia, querrá pertenecer a la familia de la iglesia. Esto estoy hablando de una persona que es convertida. Una persona que se convierte va a querer, desea participar a los sacramentos de la iglesia, como es el bautismo y la cena del Señor. Una persona que es convertida, hermano, querrá servir a su iglesia, querrá ser parte del cuerpo de Cristo. No tendrá dificultad en recibir un ánimo, un estímulo, un apoyo. Esto también se ve bastante, de que a veces nos morimos en nuestro orgullo, en nuestras tristezas, en nuestro dolor sin decir nada. Eso termina siendo orgullo y maldad también. Un convertido no puede molestarse si uno quiere ayudarlo. Yo creo que muchos teólogos dicen que el camino del creyente nunca es individual, sino como el video que le pasé ayer, sino que este es un camino de apoyarse. Yo los necesito a ustedes, ustedes me necesitan a mí. Entonces, no tendrá dificultad en recibir ánimo o estímulo o apoyo de parte de otro, y tampoco en recibir reprensión por parte de otro o disciplina. Entonces, una buena característica de una persona convertida, una persona arrepentida, manifiesta humildad. Analiza, piensa, y si tiene que arrepentirse, se arrepiente y se vuelve a Cristo. Este es el estudio de lo que es la conversión. Si se pueden dar cuenta, si es necesario para hacer una iglesia sana, que sepamos lo que es la conversión. ¿Viste, Juan, que sí tiene que ver con membresía y con ser una iglesia sana? Lo que pasa es que él y yo estábamos confundidos, hermano. Yo quise saltar esta clase, porque yo decía, la conversión no tiene nada que ver con ser una iglesia. Y como los estudios se tratan de una iglesia, y son clases de premembresía, pero después que lo estudié dije, no, sí, es necesario que la iglesia sepa lo que es una verdadera conversión. Y que por lo menos tengan una idea o una pequeña luz de lo que es ser una persona convertida. Opiniones, dudas, algo que añadir, algo que quitar. Con respecto a lo que estaba diciendo la hermana Pauli, se me vino a la mente que leí recientemente Mateo 19, que a las personas que uno les habla de Dios y ellos tienen un Dios que crearon ellos o modificaron ellos en su mente, no es el Dios de la Escritura. Uno le puede nombrar Mateo 19, donde desde el 16 le dice, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener vida eterna? Y la respuesta inmediata de Jesucristo en ese momento fue, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, Dios. Más si quieres entrar en vida eterna, guarda los mandamientos. Sí. Sí. Eso es una regla, hermano, para evangelizar, es llevarlo al Sinaí, llevarlo a los 10 mandamientos. Cuando una persona es orgullosa, lo lleva al Sinaí. Cuando una persona realmente es humilde y reconoce su maldad, muéstrale misericordia.
Por lo que le he dicho también que hasta nuestras mejores obras son como un trapo de inmundicia. Sí. Eso también se lo digo. Sí, a mí me pasa, hermana, mucho. Si quieren agregar otra cosa, Que otra cosa que nos pasó, por lo menos a nosotros, fue que nos dijeron que de qué vale tanto esforzarse si Dios a la final, si nos arrepentimos antes de morirnos, igual nos va a perdonar. Entonces, que ¿para qué eso es muy común. tanto esfuerzo? Si igualito al más vil pecador igual lo va a perdonar, igual nos va a perdonar a nosotros. Sí. Entonces, ¿para qué dejar de hacer las cosas? Bueno, Eso es un pensamiento muy común. Las personas creen que se vuelven a Dios en un futuro y soluciono mis deseos actuales y no tengo que cambiar mi vida, la cual amo, sino dejo el cambio para después. Pero terminan siempre pensando en salvarse por obra y es contradictorio el Evangelio. Muchos dicen, y no es mentira, hermana, una persona, esto lo creo yo, una persona que en última instancia Dios tiene misericordia, la puede salvar. Le pase su vida como una película, sabe que estuvo mal durante toda su vida y en ese momento de ver su maldad, no sé, se acuerda de que Cristo puede perdonar los pecados, de que Cristo murió por él. Una persona en ese último instante puede ser salvada. Miren, uno de los casos que menciona la Biblia es el... Estaba crucificado al lado. Sí, pero no es algo tan fácil. Vean el conocimiento de fe que tuvo ese hombre. Ese hombre creyó en Cristo. Cristo allí no había ni siquiera resucitado, estaba muriendo, hermano. Y él reconoció, él dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él reconoció primero que era un rey, que iba a volver a vivir. Y él también declaró de que él era un hombre justo y santo. Eso es un conocimiento de fe que salva. Él sabía que estaba muriendo y él aún reconoció de que él iba a volver a vivir y que era rey y que también dependía de él entrar al cielo. Porque él dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y es tremendamente peligroso el tema de las personas que piensan eso, lo están haciendo con premeditación, que no creo que sea agradable a Dios. Exacto. Ya, hermano. ¿Y creen que van a tener una oportunidad? Como si van a agonizar o algo así, Sí, alguna gente hay muere. una Sí, eso también sería algo que hay que analizar. ¿Cómo ellos están seguros de que pueden tener una oportunidad de arrepentirse? Sí, Sí. tremendo. Juan, ¿quieres agregar algo, Iván? Lindo. ¿No? Ya, entonces terminemos con oración. Deseamos ser agradables ante ti, mi Señor. No solamente con mi iglesia, sino que nuestra conducta sea una conducta de arrepentimiento que sea agradable a ti. No queremos perseverar en nuestras maldades, Señor. De verdad, tú que colocas el arrepentimiento en nuestros corazones, cuando haya maldad en nuestros corazones, llévanos a arrepentirnos, mi Señor, a convertirnos de nuestras maldades y volvernos a ti. No queremos ser persistentes en nuestras maldades, queremos un cambio que evidencia de que somos creyentes, de que somos convertidos. Clamo como Pau Guache decía, clamamos por un poder que transforme nuestras vidas, por un poder que cambie nuestras vidas. No queremos seguir cometiendo maldad. Por eso te pedimos que tengas misericordia de nosotros, que perdones nuestros pecados y maldades, mi Señor, y que no quites de nosotros tu Santo Espíritu. Ten piedad de nosotros y misericordia. Ayúdanos como iglesia. Como domingo tras domingo te pedimos ser una iglesia sana, que sea agradable ante tus ojos, mi Señor. Trae hombres conforme a tu corazón, mujeres apasionadas y que te amen, mi Señor. Trae verdaderos creyentes a esta iglesia, mi Señor. Añade a los que son salvos. Te lo suplicamos, da un pastor, da un buen lugar para congregarnos. Lo suplicamos. Sé que no lo merecemos, pero creemos en que tú nos escuchas, creemos que esta obra es tuya y todo te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén.